despedimos con esto, ¿eh? Y mañana, por supuesto, ya de a poquito a contar la semana. Un abrazo. Una hielera en los pies, un baño bien frío en el mate. Fuiste con el más borrado y me dejaste rascando mal. Nadie comenta otra vez cuando te ponías a conmigo. Era justo de esos tiros donde te expresabas mejor. Gracias, si hoy te ha parecido a mí. Siempre conmigo cantando contra las desdichas mundanas. Hoy te cambiaste de bando y le jugaste al peor postor. No encuentro ya explicaciones, sé que te hice patear carreteras. La vida oculta excepciones, caramba por billetera. Tu desaparición no despertó el rencor hacia vos, pero sí la pena. La nostalgia recorda mi genio amor. Y vos no quisiste resistir, se busca vida. Qué gracias si hoy te toca parecido a mí tu desaparición. No despertó el rencor hacia vos, pero sí la pena. La nostalgia recorda mi genio. Mi genio. Uno nunca se cansa de rockear. Pero mejor frenamos acá. Adiós. La próxima nos volvemos a encontrar en la misma esquina del barrio. Porque el rock es mundial, suena en todos lados, pero en el único lugar que tiene tus colores es acá.
Las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 2 de mayo y aquí estamos nosotros, martes 2 de mayo, y aquí estamos nosotros ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 en Río Gallegos, FM Activa 94.1 en Perito Moreno. Y como siempre nos disponemos a acompañarnos hasta las 9 de la mañana con mucha información y con algunos equipos nuevos. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, ¿cómo están? Buen día para todos. Aquí vamos marchando en esta semana corta que arrancamos hoy, como bien decías, hoy día martes. Estoy acomodar, estamos como de estreno, y ahí vamos arrancando en esta semana donde previo al fin de semana tuvimos de todo, tuvimos festejos, de mucho trabajo aquí en lo técnico, así que bueno, también les pedimos un poquito de paciencia porque se está trabajando mucho para poder mejorar todo lo que hacemos para hacer una mejor puesta en escena, para estar mejor al aire, y en esto estamos. Sí, tu micrófono se escucha entrecortado, el mío lo escucho bajo. Pero bueno, no sé si es cuestión de retorno, si es cuestión de la consola. Pero bueno, están ahí tratando de solucionar este temita. Ahí está Brian, el comandante Brian Álvarez, en los controles, como siempre, tratando de adaptarse a esta nueva herramienta de trabajo. Va a necesitar un par de manos más. Brian, me parece. En el streaming, como siempre, nuestro querido amigo Julián Quiroz. Juli, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, nos alegramos mucho. Karina, ¿todo bien? ¿Fin de semana largo? Lindo. ¿De semana largo? Lindo fin de, ¿no? Lindo fin de, sí, qué bien que viene, ¿no? Siempre acortar un poquito la semana. La verdad que lindo fin de semana. ¿Estuviste de viaje? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, Perito todo bien, Moreno? todo tranquilo, por suerte, todo bien, todo bien. Muy bien, bueno. Sofía cumplió un año más. A veces no se escucha, Sofi, a veces en un trayecto cuando va a su trabajo a la mañana. Le mandamos un beso grande a la hija mayor. Sofi, 24 años cumplió. 24 años de padre también cumplió. También, es cierto, 24 años de padre, tal cual. Ayer 1 de mayo. Así que beso grande a la niña. Y a la otra niña más chica que me acompañó, a Lucía, también un viaje hermoso con ella, ¿no? Bueno, muy bien. Marito, me escucho muy bajo. No sé cómo escuchás vos. Bastante bien. Pero bueno, ahí estamos. Bien. Vamos a conocer los datos del tiempo, vamos a compartir los datos del tiempo a esta hora, ¿te parece? Vamos. La temperatura en Río Gallegos, 5 grados 4 décimas, la actual en la capital de la provincia de Santa Cruz. Ajá. Agradable. La temperatura y mucho más si tenemos en cuenta que está el registro de las 7. Sí. Vamos a estar después con el de las 8. Ujú. 5 grados 4, 1 grado centígrado la sensación térmica, humedad 76%, presión 1005 hectopascal, viento del oeste a 25 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy martes llegue a los 11 grados centígrados. Por la mañana chaparrones, por la tarde también chaparrones y por la noche mayormente nubla. Hay un alerta también para la capital de la provincia de Santa Cruz por vientos, pero sí, por vientos, pero a ver, entiendo,
en realidad es para mañana. Este sistema de alerta de aviso temprano del Servicio Meteorológico Nacional está anticipando para toda la provincia de Santa Cruz y para el sur de Chubut, pero esto es para mañana miércoles, miércoles 3, que alerta por vientos en la región. Para hoy no, se espera intensidad alta del viento. Para mañana, velocidades entre 50 y 70 y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en hora. Esto es para mañana, miércoles a la tarde. Sí, bueno, ustedes tengan en cuenta de tomar esto con pinzas. ¿Por qué les decimos? Porque los alertas del servicio meteorológico se van actualizando cada algunas horas. Entonces, como falta bastante para esto de mañana, es muy probable que esta situación pueda llegar a cambiar, ¿no? De hecho, el fin de semana, ¿qué pasó? El sábado en Río Gallegos, porque se anticipaban alertas naranjas, alertas amarillos, Sí. por lluvia, nieve, No viento, fue tanto, en distintas regiones de la provincia. Finalmente hubo nieve, pero no fue para tanto, nieve en las zonas altas, Sí, como sí, Calafate, tal como cual. siempre. Pero de ahí a una alerta naranja, No. como lo que es, lo tomás como lo que es, una alerta Sí, naranja. sí. No, eso no hemos dicho, como que viene, no sé si se disparan automáticamente las alertas o si en realidad en alguna región puntual, en algún punto preciso de la provincia de Santa Cruz ha ocurrido, pero no nos enteramos si provocó algún tipo de inconveniente, una alerta naranja. No. Creo que nada de eso ocurrió, ¿no? No, para nada. Y además, me parece, ¿sabes qué? Que han cambiado de un tiempo a esta parte, no solamente la forma de comunicarlo, sino también en el modo de usar las alertas, ¿no? Me parece que es distinto. Antes no se manejaba de otra forma. Por eso te digo, porque, a ver, venimos trabajando en los medios de comunicación de hace años, cada vez que anticipaban una alerta, y mucho más naranja, era para estar atento, muy atento a la situación, y sabías que algo no frecuente iba a ocurrir. Claro, sí. Pero bueno, ahora como que veo un abuso en el uso de las alertas. exactamente, insisto, parece para solas, y se cruzan ciertos parámetros de viento, de lluvia, y demás cuestiones de nubosidad principalmente, que hacen que eso ocurra. Claro. Pero en la realidad, después de pasado, en realidad está bueno tener ese tipo de prevención. Vos fijate que hasta la propia Dirección o Secretaría de Protección Civil de la provincia se hizo eco también de estas alertas y los publicó. Pero bueno, por suerte no pasó nada. no pasó a mayores, tal cual. Te reclamo el mate. ¿Qué quieres? Te reclamo el mate. Sí, listo. Bien, vamos a contarles algunos de los temas que vamos a compartir en esta mañana, de las cuales ya se nos fueron 15, 8:15 de la mañana, y estamos así a punto de ya darle la bienvenida a nuestro primer invitado, a nuestro primer entrevistado, pero queríamos mencionarles que vamos a estar hablando de cómo sigue esta crisis educativa que atraviesa a la provincia de Santa Cruz. Dentro de unos minutos nada más vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de una fecha muy importante que tenemos hoy, como así también vamos a tener, y si Dios mediante, vamos a hacer la nota que nos había quedado pendiente desde el viernes de la semana pasada. Pero antes de meternos de lleno, vamos a saludar y agradecer, como lo hacemos siempre, a nuestros auspiciantes. Gracias a Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Gracias a Titán, un hostel único en el Calafate. Tiene una vista privilegiada del lago argentino. Tiene un quincho ideal para compartir un asadito con los amigos, el almuerzo en la terraza, y podés disfrutar todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Está allí en Calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com y comprobalo. Sandino Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional,
renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Sandín Hermanos. Abrazo a todos y gracias a nuestros auspiciantes. Y feliz cumple también a Fer Tornó, estuvo cumpliendo años este fin de semana, o el fin de semana festejó y había cumplido antes. No, cumplió ahora. El sábado cumplió el mismo. Bueno, ¿cuánto, Fer? ¿50 igual que nosotros? ¡Ay, no! 31. 31, dice. Sí, 31 que vivía. 4. Se te cayó una sopa. Bueno, igual, pero ¿qué te pasó? Nah. 41. Che, qué bien que estás, está re bien. Es un pendejo, es un pibe. Sí, está bárbaro. Muy bien, Fer. Muy lindo tu cumpleaños, ¿eh? Muy bueno, gracias. ¿Comieron bien? Sí, ¿comieron rico? Comimos y bebimos como Dios manda, ¿o no, comandante? No, sí, Brian. Sí. Rica la torta, todavía queda algo en casa, así que muchas gracias a Fer y a Maca, excelentes anfitriones. Bueno, me la perdí, la verdad es que me la perdí, pero 41 ya está, 41 de 50 es lo mismo, ¿no? ¿Sabés cómo se te va, Fer? Cuando cumpliste los 40 se te dispara así cuando querés acordar. Te lo digo por experiencia. Bien, hoy es el aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano. Exactamente. No nos queremos... que enluta a todo nuestro país. Se cumplen 41 años, ¿no? Exactamente, 41 años de aquel 2 de mayo, cuando a las 5 de la tarde un submarino británico hundió el crucero General Belgrano. Y acabó con la vida de 323 argentinos. Exactamente, sí. Una tragedia enorme, tan enorme como esa figura, ¿no?, que tenemos nosotros de ese buque que es una insignia, es un símbolo de Malvinas, ¿no? Leía eso que tenés ahí en pantalla, esa silueta que habla, ¿no?, del crucero General Belgrano, con todo lo que significa, lo que significó, y ya quedó inmortalizado, creo, en la vida de todos los argentinos. Y bueno, y el sentimiento de querer que eso siga así, de que permanezca pese al paso de los años. Por esto también esa insistencia en seguir hablando de Malvinas, o como prefieren decir los veteranos de guerra, y lo compartimos, de seguir malvinizando. Tal cual, el hundimiento del Belgrano fue un golpe durísimo para las fuerzas argentinas. En él se produjo casi la mitad del total de bajas argentinas en todo el conflicto, 323. La última página de su historia en la Flota del Mar comenzó a escribirse el 16 de abril de 1982, a las 11:50, cuando el buque con sus 1093 tripulantes zarpó de la dársena de la base naval Puerto Belgrano, rumbo a Tierra del Fuego. Al mismo tiempo empezaban a trazarse las primeras líneas de su historia de gloria y honor en defensa de la soberanía, siendo el 24 de abril la última vez que soltaría amarras desde el puerto de Ushuaia. El 1 de mayo, con rumbo este, navegaba hacia el sector asignado, sin saber que el submarino nuclear Hermes Conqueror ya lo tenían debajo del casco, siguiéndolo con sigilio y buscando el momento justo para abrir fuego con sus torpedos. Y fue el 2 de mayo a las 16:02 cuando el primer torpedo del submarino impactó en la sala de máquinas del Belgrano. El segundo le destruyó la proa y el buque comenzó a irse a pique. A las 16:23 el comandante dio la más triste y dolorosa orden que un comandante le puede dar a su tripulación, la de abandonar el buque. El crucero tardó 1 hora en irse a pique, a 4.200 metros bajo el mar, en el fondo de la cuenca de los Yáganas, al sur de las Malvinas. Fue la mayor tragedia naval de la historia de la Armada Argentina. También una de sus mayores pruebas de heroísmo. Casi 300 hombres murieron en el primer instante del ataque. El resto falleció en las balsas por las heridas, el frío o el oleaje que los llevó a lo profundo. El crucero Ara General Belgrano estaba a 201 millas al sur de la isla Gran Malvina y allí quedó como guardián eterno.
Tremendo, eriza la piel. Ese relato que nosotros lo levantamos, lo estamos compartiendo de la página argentina.gov.ar, que es del Ministerio de Defensa de la Armada Argentina, y que está encabezada también, el título es Irse a pique antes de rendir el pabellón, el hundimiento del Ara General Belgrano, y además está la frase que corresponde a quien fue el último comandante que tuvo el crucero General Belgrano. Empieza con sus palabras, este extracto que recién compartió Claudio con todos nosotros, y que es antecede a una imagen esplendorosa en las aguas argentinas del crucero General Belgrano. Dice: una fecha, 2 de mayo, por siempre reencontrará nuestros pensamientos y oraciones, y al dejar navegar nuestra imaginación estrechamente juntos, volveremos a surcar el mar en nuestro eterno y querido crucero. Esa frase corresponde al capitán de navío Héctor Elías Bonzo, último comandante del Ara General Belgrano, un día, como recién lo recordábamos, un día como hoy, 2 de mayo del año 1982, durante el conflicto del Atlántico Sur. Y aquí en Río Gallegos hay un grupo de vecinos, ¿no?, del barrio 2 de abril, donde va a homenajear y a recordar esta fecha, homenajear a los 323 que se fueron y a todos esos tripulantes, entre los que se destaca uno, porque vive aquí en Río Gallegos. Sí, Alfredo Tarcaya es veterano de guerra de Malvinas, pero además es sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano y es vecino nuestro de aquí de Río Gallegos. Él año a año viene siendo reconocido, cada vez más, por suerte, y vamos a intentar tener una charla, un diálogo con él dentro de un ratito nada más. Y como bien lo decís, don Alfredo hoy va a ser homenajeado por los vecinos de la Junta Vecinal del barrio 2 de abril. Se va a realizar una pedaleada urbana. Hoy a las 14 horas es el momento de la concentración, 14:30 horas va a ser el momento de la salida, el punto de encuentro va a ser el monumento a los caídos en Malvinas, en San Martín y Bécar, un recorrido de 20 kilómetros por distintos sitios alusivos a las Malvinas, monumentos, murales que recuerdan o que tienen algo que ver con esa fecha, con ese momento tan tremendo, tan desgarrador de nuestra historia. Como bien aclara el flyer, no hace falta inscribirse previamente para participar, solo tienen que ir con muchas ganas y una bicicleta. Pedaleada urbana que organizan los vecinos del barrio, como decía Claudio, 2 de abril. Esto se va a realizar y además también van a reconocer a don Alfredo Tarcaya. Bien, gracias. Sí, interesante la propuesta, ¿no? Y más que nada para recordar esta fecha, 2 de mayo. Bien, ya lo tenemos en el teléfono, ¿no? No, recién lo escuché, sí, que se había cortado. Bueno, gracias, Juli. Estamos acá acomodando los auriculares. A ver, ahí estamos. Vamos a ver si podemos tener la comunicación telefónica, pero mientras tanto te propongo recordarles a nuestros oyentes en qué situación estamos respecto de el conflicto educativo, como decimos nosotros en la provincia de Santa Cruz. Va a haber paro, hubo congreso docente el día sábado, pero me parece que ya tenemos la nota, ¿no? Dale, después vamos a ampliar, sí, porque actividad educativa hay. Martes y miércoles de esta semana actividad normal. No así jueves y viernes. Claro, exactamente, esa fue la decisión del Congreso del sábado que recién les mencionaba. Vean, continúa el conflicto. Si bien bajaron, digamos, la extensión de los días de paro, recordemos que veníamos de una semana completa de paro. Esta semana será únicamente el día jueves y el día viernes. Pero podemos estar abordando
la evolución de este conflicto. Escucho muy saturado. Muy saturado. Lo tenemos en el teléfono a Jonathan Bantienen. Él es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos. Y bueno, queríamos hablar con él ya desde la semana pasada, desde la disparada del dólar y demás, pero bueno, sucede que no estaba en Río Gallegos, pero por eso es que retomamos este tema para ver básicamente cuál es la realidad del sector comercial aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Jonathan Bantienen, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudio Lobos, Karina Taverne, te estamos saludando, ¿nos podés escuchar, Jonathan? A ver si lo podemos escuchar, el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Río Gallegos. A mí me parece que él está, pero no lo podemos escuchar. Jonathan. No lo tenemos. Es más, yo tampoco me escucho. Ajá. Pero bueno, ahí... Bueno, tenemos, insisto con esto, tenemos equipos nuevos, los estamos probando, que es todo un tema cuando se instala nuevo equipamiento en una radio, cuando queremos sacar un entrevistado vía teléfono, hay un híbrido que tiene que pulirse ahí y otras cuestiones más. 8 de la mañana con 29 minutos en Argentina. Hacemos una pausa, ¿te parece? Dale. Hacemos la pausa, nos rearmamos y enseguida volvemos. Y ahora sí, primera vez. Los amaritos. Valerio Valdés. Dije ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando atacar. Si no sientes que mi boca te provoca esas canciones que anda por tus labios, vete si tu cuerpo lo necesita con tu forma de caricia te recorro con mis manos. Nada justifica nuestra vida, soporta por la retina una relación. Y no hay... Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando ganar. Si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando anda por tus labios, vete si tu cuerpo lo necesita con el forma de caricia te recorro con mis manos. Nada justifica nuestra vida, solo te puedo convertir en una relación. Si no hay amor, si no hay amor, si no hay amor. Si no hay En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023.
Vivir los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Podés armar tu combo, lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantiles hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Petite École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán, 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Petite École, Escuela de Francés. En Instagram, @Petite. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfrutar de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtener un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Buen apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calabar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Despertate con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas se llevan sello argentino. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con los mejores precios de todo. Y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360. En pleno centro de la ciudad. Enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos.
Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Stenat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mail, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidio por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Cesar de tema o estrella? Formar parte de una institución o organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés unirte a los guardianes del estuario. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Revestimientos del Sur, marmolería a medida, revestimientos de porcelanato, cerámicas, porcelanato, cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos, PVC vinílicos, texturados, pintura interior y exterior, pegamento y pastina, Dachas Johnson, griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Buscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur, la opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas.
Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Ocho de la mañana con 43 minutos en la República Argentina. Aquí estamos de vuelta. Bien, gracias a los chicos de la radio. Están poniendo todo de sí para tratar de acomodar el programa de la radio. Hay varias cosas para tener en cuenta, para contemplar. Micrófonos, retornos, todo lo que ocasiona. Todo pasa por una consola. Cuando se cambia la consola, ¿sale bien al aire? Bueno, entonces tema de retorno nuestro. Bien. Nosotros vamos a reformular lo que nos queda de programa, algo así como 20 minutos. Y quería, respecto de lo que estábamos hablando, si te parece, porque vamos a dejar pendiente la comunicación telefónica y demás que teníamos, darle como un cierre, que lo queríamos hacer al hablar con don Alfredo. Ya, ¿no? Que les recordamos, como decimos a ustedes, que como les mencionábamos anteriormente, don Alfredo Tarcaya es veterano de guerra de Malvinas, pero además de eso es sobreviviente del crucero del hundimiento del Ara General Belgrano, que en 41 años de esa tragedia en la que murieron 323 argentinos. Les decíamos que desde el barrio 2 de abril se ha organizado un homenaje a esto, la tarjeta correspondiente. La comisión del barrio 2 de abril invita para hoy a las 14:50 a participar del acto el programa, sucedió en horas de la tarde. El viernes hubo asamblea en distintas localidades. Se realizaron esos encuentros locales. Aquí en Río Gallegos comenzaba a las 10 de la mañana, comenzó un poco después de las 11, terminó unos minutos después de las 4 de la tarde. Estuvo muy discutida esa asamblea, no solamente en Río Gallegos, en varios lugares pasó lo mismo, hasta que finalmente culminó y se mandató. Y culminó un rato antes, porque después hubo una marcha de antorchas y linternas que se dio en las calles de la ciudad. Una marcha con una presencia significativa de gente que participó. Y no solamente fueron docentes, sino que se sumaron, como se viene haciendo, otros reclamos. Esto fue el jueves, en este fin de semana largo que tuvimos, que ahora ya parece muy lejos a la distancia. Y el sábado
¿qué es lo que sucedió antes del Congreso? El sábado empezaron las quejas por los tremendos descuentos que sufrieron los docentes que han hecho paro en sus saberes, salvajes en algunos casos. En realidad podríamos decir hasta que en todo, porque el paro es legal, nos guste o no nos guste. El paro no tiene otro carácter, pero bueno, el Consejo Provincial de Educación tiene una línea de conducta y en esto la respeta a rajatabla. En ese marco y con ese cuadro de situación, así, luego fueron muchísimas horas de congreso docente. Bien, y es en ese congreso, desarrollado el día sábado entonces, entre las resoluciones más destacadas, en primer lugar, se decidió que ante la falta de una propuesta de recomposición salarial concreta y sin condicionamientos extorsivos, determinar 48 horas de paro para los días jueves 4 y viernes 5 de mayo de esta semana. Sí, O sea, jueves y viernes. Hoy martes y mañana miércoles hay actividad normal, no así el jueves y el viernes. Sí. Respecto de la semana pasada, recordemos que venimos de una semana de 96 horas de paro, ¿no? 96 horas. Toda la semana. Sí, toda la semana. Bajaron a 48 horas de paro esta semana. Ratifican las exigencias que se vienen debatiendo desde el Congreso anterior, que toda recomposición salarial sea al básico y acorde al costo de la canasta básica en la Patagonia, para que ningún docente viva por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Claro. Esto... Son una serie de puntos que vienen a reafirmar lo que se ha solicitado, ¿no? Porque no hay nada que sea nuevo en el punteo que hizo ADOSAC en este documento que estamos compartiendo, que recordamos, es del día sábado. Sí, y en este punto en el que ratifican que toda recomposición salarial sea al básico, está referido a la propuesta del gobierno de la provincia de Santa Cruz, en la que la oferta es mejorar el ítem título en un 30%, que repercute en el básico en un 8%. Imagino que viene por ahí este segundo punto, donde quieren que ese 8%, supongo yo, cuál es lo que, según lo expresa este comunicado, vaya directamente al básico y no al ítem título. Sí, ya, ellos incluso había quedado afirmado en la resolución anterior esta situación, que lo que quieren que les propuso en realidad el Consejo de Educación a través de la mesa de la subcomisión salarial sea algo, como vos bien lo decías, antes que se realice el último encuentro en ámbito de subcomisión salarial, ¿no? Sí. Entonces, a ver, esto ya lo habían planteado el gobierno, que dijo, no, todo lo que tengo es esto, punto, y ahora OSAC vuelve con ese mismo punto, con ese mismo planteo. O sea, básicamente ahí es donde está el estancamiento en el diálogo. A ver, si nos dejamos llevar por lo que dijo el gobierno en la última subcomisión salarial, que no es paritaria, el gobierno se ofreció absolutamente todo y ahora ADOSAC vuelve a pedirlo. O sea, ya está determinado el próximo encuentro de la subcomisión salarial. En realidad estaba lo que había dejado asentado el gobierno fue distintas fechas para discutir cuestiones salariales y cuestiones también laborales. El tema es que no se llegó a un acuerdo, así que no sé si se va a respetar la fecha, pese a que no acordaron, no se había aceptado lo que había quedado allí pendiente. Así que bueno, esto es como un día a día, por más que haya fechas, a veces se levantan, se ADOSAC que está con medidas de fuerza, es todo muy endeble en este sentido. Y además son, muchas las exigencias, es un comunicado muy extenso, de cumplir absolutamente todo esto, creo que no se va a arreglar en el próximo encuentro. Que se aplique el pago título en el segundo cargo. Sí. Eso es otra de las disposiciones del Congreso.
es otro de los temas también, porque bueno, el gobierno paga únicamente este incremento, esta oferta es de pagar El título te lo pagan en un solo cargo. exactamente, de incrementar el ítem título en un 30%, pero en un solo cargo. El que tiene segundo cargo no lo cobra ese 30%, ese título. Entonces ellos están pidiendo que se aplique el pago de título en el segundo cargo. Sí. Cosa que hasta el momento no se viene realizando. O sea, son variadas las exigencias del gremio de los docentes de OSAC, que de cumplir, a ver, si se tienen que cumplir todas estos pedidos de OSAC para que se levante el conflicto, esto se va a extender. De todos modos, sinceramente, lo digo esto, creo que no hay nada en ese documento que nos pueda llegar a sorprender. Todos forman partes de reclamos históricos que viene haciendo la ADOSAC. Por Entonces, eso te digo, pues no es nada nuevo. No, por eso, a eso voy. Sí, tal cual. Estoy reafirmando esto, ¿no? Porque tal vez nosotros podemos verlo a esto porque lo seguimos y alguien que nos ve o que nos escucha puede pensar esto desde cuándo salió. Estos vienen siendo reclamos históricos que ahora que se inventaron estas figuras, que bienvenido sea si sirven para algo, de subcomisión salarial, subcomisión laboral. Bueno, ojalá que lo puedan abordar y ojalá que esto se pueda solucionar, porque hay un trasfondo, es que no tenemos normalidad en el ciclo educativo en la provincia de Santa Cruz. Bien, pero insisto con esto, si el conflicto depende... No, yo creo que hay una flexibilidad en poder, al menos en ir abriendo espacios para poder solucionarlo. No creo que se pongan en la tesitura de que se soluciona todo o nada. O sea, ese todo o nada me hace acordar si actuarían de esa manera no hablaría bien también, ¿no? Por esto que también ha planteado, ¿te acuerdas? El Consejo de Educación cuando decía, le ofrezco la cláusula gatillo y el 4%. Ellos decían, aceptamos la cláusula gatillo. Y el Consejo de Educación decía, no, es todo o nada. Claro. Ponerse en la misma tesitura no hablaría bien. Por eso insisto, porque para que el gobierno conceda absolutamente todo el reclamo que se expresa en este Congreso extraordinario, va a pasar mucho tiempo para que ocurra todo esto. O sea, entiendo que la mesa de diálogo le dijo, bueno, te doy esto, pero vos no me pidas esto otro, si no, esto va para largo, ¿no? Y siempre van a haber cuestiones para exigirle al gobierno, siempre van a haber cuestiones para... Lo que pasa es que hay algunas de estas cuestiones, no me quiero extender más sobre el tema, porque que también vamos a hablar de otra cosa y no nos queda tanto tiempo, pero creo que hay muchas cosas que, si existiera la voluntad política, se pueden solucionar rápidamente. No hace falta ni tanta reunión, ni tanta subcomisión, ni tanta paritaria, ni tanto nada. Con voluntad política se arregla. Bueno, a propósito de voluntades y demás, y de cuestiones paritarias, ¿cómo liquidaron los sueldos del mes de abril a distintos sectores de la administración pública? El caso nuestro del SAT, por ejemplo, fue mal liquidado. ¿Qué desastre que han hecho? Un desastre. Un desastre, directamente. No sé qué les pasó a ustedes, que nos ven, que nos escuchan. Pero bueno, dale, mencionalo. No, eso, no quiero dejar pasarlo, porque, a ver, supongo que otros trabajadores de otras reparticiones estatales, claro, a ver si se contempló el retroactivo del 30% a marzo en la liquidación de abril. Estaba estipulado y que varios cerraron paritarias con ese 30%, perdón, me quedé con el 30% de título de ítems. Ese 20% retroactivo a marzo, a ver si se liquidó como corresponde. En el caso de cada 9 parece que no ocurrió eso. Claro, nos pagaron el correspondiente al mes de abril, claro, y también nos debían el retroactivo al mes de marzo. Claro, se liquidó aparentemente, porque tenemos que esperar los recibos, el 20% de aumento
de abril, pero el retroactivo de marzo, no sé qué pasó. Sí, no lo recibimos. Y lo que estábamos esperando en ese momento, cri. Así que veremos. Por eso es que queremos saber qué ha ocurrido en otros sectores de la administración trabajadores pública, estatales. claro, de los trabajadores estatales, mejor dicho. Así es. Si somos los únicos, no. Bueno, vos sabés que me comentaban, no sé ustedes qué otro panorama tienen, si es que nos quieren comentar, si saben algo respecto de esta inquietud que tiene Claudio. Nos comentaban, a mí me comentaron puntualmente, que en el municipio de Río Gallegos hubo algún problema con el tema de las asignaciones, también de la liquidación de las asignaciones. Y además de esto, hay jubilados, pensionados, por eso el reclamo de ellos la semana pasada a las puertas de la Caja de Previsión, donde se había acordado en paritaria con los activos, pero que también contemplaba a jubilados, pensionados. Vos sabés que desde distintos sectores, como por ejemplo jubilados viales, el 24, cuando ellos percibieron sus saberes, no cobraron lo que se había acordado también en la paritaria. Claro, por eso no mirás los móviles de nuevo. Por eso no estaban con este reclamo y estaban muy enojados porque no lo habían percibido, ¿no? Así que bueno, según tengo entendido, ahora en esta semana también iban a estar allí en la puerta de la Caja de Previsión. Bien. Bueno, pero a nosotros en Canal 9 nos pasó eso, que no nos pagaron tal como se habían comprometido, el 20% correspondiente a marzo. Correcto. Cambiamos de tema, ¿te parece? Las 9 de la mañana exactamente en la República Argentina. Yo tengo 58, dale. Bueno, yo tengo las 9. En punto. Bueno, nos quedamos con las 58 que tenés vos. Bien, para hablar del boleto estudiantil, y atenti a los estudiantes, porque el municipio habilitará el boleto estudiantil santacruceño en la SUBE. Atentos. Hasta el día viernes habrá un horario especial para que estudiantes puedan habilitar el boleto estudiantil santacruceño en la SUBE. Previamente hay que inscribirse en www.transporte.santacruz.gov.ar. Esta es la página, tienen que entrar ahí primero y llenar la planilla. Bueno, ayer el 1 de mayo comenzó el periodo de inscripción para el boleto estudiantil santacruceño, que se hace en pocos y sencillos pasos a través de la página oficial del Ministerio de la Producción del Gobierno de Santa Cruz. Una vez realizado el trámite, el sistema entrega al usuario un código QR que servirá para habilitar el boleto en la SUBE. Sí. El municipio de Río Gallegos estableció el horario especial de 17 a 19:30 horas desde hoy martes y hasta el viernes inclusive, para que estudiantes que ya hicieron el trámite puedan habilitar sus tarjetas SUBE. Para ello deben acercarse a la Dirección de Recaudaciones, cita aquí en San Martín 791, en el horario con la SUBE y el código QR que emitió el sistema a tarjeta como estudiante y no le descontará el saldo. Perfecto. ¿Clarito? Perfecto. No es como en la época nuestra, que en la época de los estudiantes nuestros, me acuerdo como ahora, teníamos que ir una vez al mes allá a la oficina del Patagonia Argentina, la empresa de transporte, y nos comprábamos los bonos. Teníamos un descuento, comprábamos los bonos y era todo manual. Claro. Suben, nada. sistemas raros. Nada, tal cual. Bueno, pero aprovechenlo, obviamente, tanto tiempo, tantos años, tanta gente involucrada en este reclamo, finalmente lo efectivizó, lo mencionábamos hace unos días, con un acto que encabezó la
la gobernadora también, se pone en práctica, así que, bueno, como les decíamos, aprovechar y hacer uso del boleto estudiantil Para el gratuito. caso de los estudiantes de Río Gallegos, porque este boleto estudiantil gratuito contempla a estudiantes de otras localidades de la provincia. sí. Imagino que cada municipio adoptará un sistema similar seguramente, para sí. registrar a los estudiantes. Y no solamente para todos los estudiantes de Santa Cruz, sino de los distintos niveles, incluso hasta universitario terciario. Así que estén atentos, interésense y úsenlo, que es lo más importante. Agradecemos antes de despedirnos a nuestros auspiciantes. Gracias a Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre Avenida Libertador, tiene salida por Paseo Costero, tiene la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas cada una. Hay una promoción para santacruceños a 15.000 pesos cada una, asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Cabañas del Titán, llama al 2966-530706. Gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en la avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Sandín Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos S.R.L. Un abrazo grande a Raúl y Sandín, el más grande de los hermanos, que ayer estuvo cumpliendo años, ayer 1 de mayo. Bueno, para Raúl. Un beso grande y seguramente lo habrá festejado de la mejor manera. Claro que Bueno. no creo que lo esté escuchando. No creo. Pero bueno, ahí le mandamos un beso grande. A quien también le mandamos un beso grande, con esto nos estamos despidiendo. No sé si va a venir Nica, anda por ahí, también Fer desde temprano. Gracias a Liliana Estrada, nos saludaban, nos dicen, chicos, hoy es el día internacional del bullying, Día Internacional contra el Acoso Escolar. Bueno, seguramente los chicos van a estar hablando de esto porque siempre hacen alusión, siempre lo escucho a Juli cuando empiezo a recorrer la mañana con las efemérides. Javier Ayunca, nuestro amigo, dice, buenas Javi, un beso grande, no sé si está en zona porque viajaba, así que les mandamos un beso grande. Tenés razón. A los chicos, exactamente, se iba a la tierra caminando y escuchándonos, pero no me parece. Debe andar caminando por tierras salteñas, bueno. Tener familiares en un Salta. Qué lindo debe ser Salta, un sueño era conocer Salta. Marcela Quinto, buen día chicos, buen día Marcela. Rubén Mario Darío, que siempre nos actualiza de Madrid, Madrid. Buen día, fresquito por acá. Que tengan una linda jornada. Angélica Calisto, buen día chicos, que tengan una linda semana igual para vos. Liliana ya la mencionamos. Enrique también nos decía buenos días, señor, y después Enrique nos volvió a escribir y nos dijo hoy a las 11 horas jubilados que todavía no cobraron el aumento frente a la caja de previsión social. Así que ahí vamos a estar y sigue el reclamo por lo que recién hablábamos con vos, Pichón. Y Claudia, hola chicos, que tengan buen día. Y les decimos también hola chicos a nuestros compañeros que se suman aquí a la mesa. Fer Tornú, buen día. Nica Mancilla, buen día. Juli ya está con nosotros hace rato. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Buen día, ¿cómo están? Bien. Fin de semana con mucha actividad, ¿no? Sí. Trabajo acá en la radio. Sí, todavía estamos pudiendo irnos a muestra, como cambiar la consola de práctica de parejas algunas técnicas, así que irnos a muestra. Decimos, por ahí pasa absolutamente todo, ¿no? Entran las comunicaciones telefónicas, va la música, la computadora, los micrófonos, entonces hay que equilibrar absolutamente todo para que salga bien el aire. Decían que al aire se escuchaba bien. Sí, al aire sale bien, pero hay algunas cuestiones de retorno que por ahí acá parece que no sale nada, pero al aire salen bien. Claro. Así que está Samuel con eso último para que ya quede todo óptimo. Sí, tienen que chequear el teléfono también, cosa de que quede todo en buenas condiciones para mejorar, más que nada, ¿no? Son detallitos, dijo por ahí. Son detallitos, tal cual. ¿Cómo estás, Nica? Bien, todo bien. ¿El fin de tranqui? Sí, tranquilo. ¿Sí? Sí.
No entré en detalle. Aquí le veo más tranqui. Creo que es por tranqui. Hizo el quincho que medio gastado. Es medio un bailarín asesino. Estuvo con Santiago Ayala, el gran bailarín. No, te me da paso por tirarme por eso. No, pero aparte le hacía el meneadito. Así, claro. Y el comandante, no, falla. No le quiero contar cómo termina con el comandante. Como tiene que ser. Como el de Flyoni. Ay, pero le costó, ¿no? Sí. Lo venía escuchando por radio ayer, no lo vi el video. El aterrizaje en Buenos Aires. No llega a tocar el suelo. No toca. Lo acomodó y siguió. Lo acomoda en el Levantó una ráfaga, ¿no? Cuando aterrizaba y levantó de vuelta. Y decidió ir a Ezeiza. Terminó ¿de Comodoro o no? aterrizando en Ezeiza. Comodoro a Ezeiza. Sí. También lo dejó tambaleando Rafa, pero el grupo Rafa. No fue el único, la verdad. Ráfaga, pero la segunda cerveza voy a... Claro, el comandante dice, yo no sé cuándo se fueron Nacho y Brian. Y ese fue después que ellos. Y bastante después, entonces... Estaba perdido. Ay, Venía muy tarde. Y ese fue acá el comandante. el comandante no lo sacaba. Tenía la llave de quincho, no quería irse, ¿no? Te quería cuartelar. Un blanco ahí, un matrimonio. Claro, qué risa. Bueno, hablando de aviones y de todo eso, ¿ustedes vieron los comentarios en una foto que hubo en La Opinión Austral? Publicó una foto porque ayer fue el bautismo de fuego, el aniversario número 41 del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Eso significa la primera intervención en un conflicto bélico. Y por ese motivo, el día domingo se realizaron distintas actividades allí en el monumento que recuerda a los pilotos caídos, que está frente al estuario, al Colegio Guatemala también. Y entre varias de esas actividades sobrevolaban toda la tarde, lo hicieron los Pampas, 4. Y los aviones de transporte, no va a salir el nombre. Sí, los Twin Otter también estuvieron. Bueno, fue muy linda la jornada y creo que no hubo ningún vecino de Río Gallegos que no pregunte, porque viste, pasaban los aviones constantemente, ¿no? Qué miedo que daba. Yo estaba en la cancha de Hispano, estábamos jugando justamente contra Unión Santa Cruceña. Sí. Pasaban finísimos. Sí. Que en una lo veía venir desde el sur y ahí nomás está al lado del edificio de servicios públicos, hay una torre de telecomunicaciones muy grande. Sí. Lo veía venir y decía, se la pone. Y después cuando venían de la ría, pasaban muy cerca del techo del natatorio. A la vista, ¿no? Claro, la vista parecía que muy cerca. Sí, tal cual. Bueno, mucha gente, en ese momento yo estaba acompañada por unas amigas y todas recordaban, era inevitable recordar lo que pasaba en Malvinas, ¿no? En aquel momento con el paso de los aviones. Pero bueno, más allá de eso, hicieron la cobertura, los colegas de La Opinión, y una foto que sacaron en una nota que le estaban haciendo a un piloto. El piloto, claro, ¿cómo va el piloto? Top Gun, o sea, la perita aviadora, un fular en el cuello, los anteojos aviadores, los Ray-Ban de aviador. Los comentarios de abajo, claro, Top Gun, Maverick, si hay incorporación de voluntarias a la Fuerza Aérea, no, fue muy bueno lo que despertó y cómo la gente se enganchó con los comentarios, fue muy gracioso. No me diga que no lo vieron. Lo vi. Sí. De hecho, no sé si lo habrán instalado, se iba a poner un maniquí simulando un piloto de combate sobre el avión Mirá Sonara. No sé si lo habrán hecho. De eso se iba a encargar la Fuerza Aérea, tenían que abrir la carlinga o el vidrio de la cabina del M5 que hay emplazado ahí, ¿no? Avión que no estuvo en combate en Malvinas, Esto hay que aclararlo porque mucha gente piensa que... No, ese que se cayó, no, porque ese es de los denominados Mirage peruanos que vendió Perú a la Argentina durante el conflicto, pero que no alcanzaron a entrar en combate.
Ese avión posteriormente, ese lote de aviones fue asignado acá a Río Gallegos, operó durante 8 o 10 años después del conflicto, y tiene la particularidad que se llevaron a cabo acá mismo en Gallegos, en la brigada o base aérea, brigada en aquel entonces, modificaciones que le permitieron pasarse a denominar Mirage Mara. Sí, incorporaron nueva aviónica y sistemas de radar nuevo que le permitían un mayor alcance a aquel aparato, ¿no? Mira vos, qué bueno. Le estaba mostrando a Claudio la foto. Está lindo. Pachero. Sobrevolarme toda la vida, dice una. Me parece que la nave también, ¿no? Porque si anduviera en un Renault 12 o en un Fiat. Es que no, creo que son de los Pampa. Sí. De los Pampa. Sí. Que le están sacando Lo está degradando. Ay, que la verdad que no tenía 300 y pico de comentarios, muy gracioso. Fue como se enganchó la gente. Acaba de llegar algo que seguramente ustedes lo tienen, una actividad que invitan para las 11:30 horas desde Casa de Gobierno. Se presenta la billetera virtual santacruceña, una app para compras y beneficios. Contará con la participación de la gobernadora y ministros de Economía y Producción. Invitamos a realizar la cobertura de esta actividad. ¿La billetera viene con plata? ¿Con plata? No, porque el problema mío no es la billetera, el tema es lo que hay adentro de la billetera. Hay que poner el contenido. Ya sea virtual, física, material, lo que sea. El tema es lo que tenés que tener algo adentro para hacer uso de la billetera. Mucha billetera, pero no lo contempla eso el gobierno de Santa Cruz en la presentación de... Capaz que a nosotros nos viene con el 20% que no nos pagaron. Capaz que el 20% retroactivo a marzo que no le pagaron a Canal 9 viene ahí adentro. Ahí está. ¿Cómo se va a llamar la billetera? ¿Cómo se va a llamar la billetera virtual? El Banco de Santa Cruz tiene una. El Banco de Santa Cruz creo que tiene una, ¿no? Que es una billetera Compras y virtual. beneficio, ¿cómo será? Modo, creo que es. Sí. Modo es una aplicación de tipo Mercado Libre. Es lo mismo, nada más que es los bancos utilizan esa. Eso vendría a ser una billetera virtual. Claro. El estilo va a ser lo mismo, pero con descuentos, digamos. Hay que ver dónde y cuánto. Claro. Sí, bueno, últimamente no vienen siendo, recordemos, yo el último acuerdo de precios que tengo presente era de que Cali de hecho hizo relevamiento de útiles escolares, fue pobrísimo, un local en Caleta, uno acá y otro en la cuenca. Es el tema, lo que anuncian y lo que hay. Después yo me acuerdo del cemento, ¿se acuerdan? Que en un momento de la cemento... Sí. O bueno, lo de la carne también, lo de la carne de la nación. A las 2 semanas no había cemento, entonces está la anunciada, pero después no hay mucho stock y no sirve. Lo que pasa es que es un stock muy pequeño, claro, y enseguida se cubre eso tal cual. El stock y se terminó el programa. Bueno, el acuerdo de la carne, ese nunca llegó acá como tal, nunca llegó a Río Gallegos. Nosotros nos cansamos de recorrer carnicerías ni hablar en los súper, que supuestamente en el súper es donde primero llega, ¿no? Viste tus relevamientos en el caso del cemento en Corralones, que ni siquiera tienen idea. No sabían. No hicieron ni idea tampoco. O sea. A mí una vez me dijeron, yo fui a ir, recorrí en el IP, pero voy a poner nombre y dijeron, acá llegaron 1000 bolsas, una vez que se acabaron. Se acabó la promoción, digamos. 1000 bolsas. Y en el caso de la canasta escolar, que bueno que lo mencionan, lo que nos decían es que los papás y mamás y responsables de los chicos a veces prefieren invertir, por más que no lo tengan que pagar en cuotas, unos pesos más, que comprarle, no sé, una carpeta con ganchos ordinarios. Porque después no les sirve a los chicos lo mismo que un lápiz que tenés que estar sacándole punta cada 5 minutos. Digo, algo básico, ¿no? Y por eso tampoco no funcionan las canastas. Ni siquiera los vecinos van y las solicitan, no lo piden.
Bueno, ahí está trabajando Samuel, se nota que llegó Samuel, ¿eh? Mejoró mucho el retorno, Samuel, me avisan de pedito que mejoró mucho. Brian, correte un poquito, te está molestando ahí, Brian. La fritura era eco del fin de semana. Claro. ¿Por qué no dejas a Samuel? Sí, lo mataste al comandante. Le mandamos un beso grande a Samuel, que ahí anda. Samuel Márquez. Papa frito, el comandante. Una fritaina El de... problema estaba entre el teclado y el mouse, me parece. Yo te voy viendo, Viste cómo son Brian, ¿eh? Qué Bueno, gente chicos, que mala. tengan una linda mañana. Nosotros nos despedimos, ¿eh? Mañana 8 de la mañana volvemos con otra gestión, ¿te parece? Sí, así será. Chau, hasta mañana. Chao, chao. Thank you.